Querida comunidad, hoy vamos a meditar juntos y junto a la iglesia en el mundo entero el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27 de nuestras Biblias. ¿Qué pasa en este contexto de este Evangelio? Jesús ha tenido que enfrentar diversas controversias, diversas polémicas con distintos grupos y autoridades religiosas del pueblo de Israel. Ha tenido confrontaciones anteriormente este texto con los sacerdotes, con los ancianos, con los escribas, con los fariseos, con los herodianos, y en este momento entonces aparecen en acción, vienen a confrontar a Jesús los saduceos, que le preguntan, que le plantean una duda sobre la resurrección. Pero más que una duda, en realidad es venir a buscar como un conflicto, es venir a incluso ridiculizar a Jesús, porque ellos no creen en la resurrección. Y es más, este tema confronta seriamente a los saduceos con los fariseos. Entonces también le están pidiendo a Jesús que en el fondo se defina frente a este tema para también ver, a ver, tú estás con nosotros o estás con los fariseos. Siempre con esta mala intención detrás se acercan al Señor. ¿Qué también pasaba cuando el evangelista Marcos escribió este evangelio, cierto, alrededor del año 70? Había algunos cristianos que para no ser perseguidos frente a las dificultades que enfrentaban, ¿cierto? Trataban de conciliar el proyecto de Jesús, lo que Jesús les había venido a enseñar, esta buena noticia, con los proyectos del Imperio Romano, como un poco como ir acomodando las cosas. Mientras que otro grupo de cristianos ciertamente resistían de cara y de frente, ¿cierto?, al Imperio Romano y también a las autoridades religiosas del pueblo de Israel, y por lo tanto eran perseguidos, acusados e interrogados. Esto describe entonces también los conflictos que vivía la comunidad de Marcos y cómo esto también era el alimento, meditar esta palabra de Jesús, ¿cierto? Era el alimento y aliento para ellos continuar en el fondo en sus luchas, en sus búsquedas. ¿Quiénes eran los saduceos? Para poder entender un poco el texto que hoy día nos regala la liturgia de la iglesia. Los saduceos eran más bien una élite aristocrática, latifundista, gente poderosa, comerciante. En cuanto a política eran oportunistas, es decir, se sabían acomodar constantemente según los políticos que estuvieran ahí, en este caso los romanos, ¿cierto? Entonces se acomodaban perfectamente a las políticas impuestas por los romanos. Y en cuanto a la religión eran más bien liberales. Y ya les decía yo, no creían en la resurrección. Y en aquel tiempo la fe en la resurrección era muy valorada por los fariseos y también por la piedad popular, por el pueblo. ¿Por qué? Porque creer en la resurrección, creer que hay una vida después de esta vida, a ellos los animaba en la lucha contra el imperio, a luchar contra la opresión y contra el dominio también, por qué no decirlo, ¿cierto?, de las mismas autoridades religiosas del pueblo de Israel, sacerdotes, ancianos y estos mismos saduceos que eran poderosos. Pero para los saduceos el reino mesiánico estaba ya presente en la situación de bienestar que ellos tenían. Ellos estaban cómodos, vivían bien, tenían una buena situación y para ellos el reino estaba aquí. No había que esperar otra vida, sino que aquí ya estaba claro, porque ellos lo pasaban regio, no tenían mayores problemas. ¿Mm? Para ellos les calzaba muy bien esto que se conoce en la escritura como la teología de la retribución, que producía una cierta distorsión de la realidad. ¿Qué es lo que proponía esta teología de la retribución? Que Dios retribuye con riqueza, con bienestar, a aquellos que observan y cumplen los mandamientos, a aquellos que observan y cumplen la ley de Dios. Y los que no cumplen la ley y no observan los mandamientos, entonces Dios los castiga con sufrimiento y con pobreza. ¿Por qué? Porque ellos practican el mal. Y así se entiende entonces por qué los saduceos no querían cambios, querían que el statu quo se mantuviera, porque ellos se beneficiaban del estado de las cosas, de cómo estaban las cosas en la realidad. Ellos se acomodaban muy bien. Y entonces decían, Dios es inmutable, Dios no cambia, entonces nosotros tampoco tenemos que cambiar nada de la ley, tenemos que quedarnos así nomás. Y por eso no aceptaban entonces, por una parte, la resurrección, no creían tampoco en los ángeles, que eran lo que animaba en el fondo a aquellos que se arriesgaban y buscaban cambios y luchaban por la justicia y por la liberación del pueblo de Israel. Y así entonces se acercan en el Evangelio de hoy estos saduceos
para preguntarle a Jesús, para criticarlo, o incluso, como yo les decía, para ridiculizarlo. ¿Cómo creen en esta tontera de la resurrección en el fondo? ¿Ah? Y vienen con esta actitud a ridiculizar a Jesús. Y tan ridículo es que inventan este caso, ¿cierto? Hay una mujer, ¿cierto? Hay 7 hombres, 7 hermanos que se casan con esta mujer para darle descendencia al hermano primero que murió, que era lo que está mandado en la ley, ¿cierto? Si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano se tenía que casar con su esposa para darle descendencia, y este hijo se consideraba hijo del primer hermano. Y entonces lo ridiculizan diciendo, bueno, murió, y murió el segundo, y el tercero, y el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y con ninguno tuvo descendencia. Entonces, según tú, en ese más allá que tú dices, Jesús, a ver, ¿de quién? ¿De quién va a ser esposa esta mujer? Y en el fondo Jesús siempre con una pedagogía, con cariño, ¿cierto? Los quiere llevar más allá, pero también con la verdad. También con la verdad. Y por eso les dice que esta mujer, ¿cierto?, no va a tener marido en el cielo. Porque el matrimonio es para esta vida, no es para la otra vida. Por eso cuando el curita los casó, los que son casados, ¿cierto?, les dijo, hasta que la muerte los separe. Algunos están muy contentos con esa afirmación del Evangelio. Hasta que la muerte los separe. Pero hay una cosa muy bonita detrás de esto. Porque ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Como lo dice San Pablo, ¿cierto? Porque cuando estemos en el cielo, ese amor hermoso, 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 hermoso que se da entre los esposos, por así decirlo, va a ser un amor pleno de todos y entre todos. El amor de Dios va a ser pleno en todos y entre todos. Ya no vamos a necesitar estos, por así decirlo, amores particulares, sino que el amor de Dios va a llenar, va a explotar, por así decirlo, en el corazón de todos los hombres y mujeres que estemos en el cielo. Y así entonces, como cuando nosotros vemos esos matrimonios hermosos, lindos, que después de tantos años de casado hasta se llegan a parecer físicamente, ¿cierto? Bueno, ese amor tan lindo ya es reflejo para nosotros de lo que va a ser ese amor en el cielo. Un amor pleno de todos y entre todos. Así nos vamos a amar en el cielo. Y por eso Jesús entonces les responde con esta afirmación: ¿no será que ustedes están equivocados, que no comprenden la Escritura ni el poder de Dios? Jesús le explica entonces que la condición de las personas va a ser muy distinta, ¿cierto?, allá en el cielo que aquí en la tierra. Los saduceos se imaginaban que solamente existía esta vida y que por lo tanto no necesitábamos otra vida ni otro tipo de amores ni explicaciones. Pero Jesús, con paciencia y con verdad, entonces los quiere sacar de su horror y llevarlos más allá. Y por eso les cita este hermoso texto del Antiguo Testamento, ¿cierto? Dios dijo en la zarza: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error, le dice Jesús. Es decir, Abraham no está muerto, Isaac no está muerto, Jacob no está muerto. Están con el Señor. Y Dios es un Dios de vivos. Ellos han pasado de esta vida a la otra vida y están con Dios. Entonces les quiere abrir, les quiere llevar a una apertura del corazón, a creer realmente en la resurrección. Y para nosotros, discípulos de Jesús, está más que claro, ¿cierto? Nosotros creemos en un Jesús que ha resucitado, lo profesamos cada domingo. Creo en la resurrección de la carne, lo rezamos cada domingo. Y es la invitación entonces que nos invita también a revisar y a profundizar este Evangelio. ¿Qué preguntas me surgen a mí? La actitud de los saduceos es acomodarse a la realidad según sus propios intereses, según sus propias conveniencias. ¿Cuál es mi actitud frente a la iglesia, frente a la patria, a lo que estamos viviendo? ¿Me acomodo buscando mis intereses o busco una transformación y renovación tanto de la iglesia como de la patria? ¿Y qué significa para mi vida creer en la resurrección? Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.